Ok, muy bien. Ahí sí. Ok, bueno, ahora sí, formalmente, buenos días, buenas noches, perdón. Bienvenidos todos, Dios les bendiga y les saludo y recibo en nombre de Iglesia de Academia Cristo, vuestro servidor Andrés Martino Rizaga, en esta quinta lección del curso El Dios Verdadero. Y que sean Buenas todos noches. bienvenidos y comencemos esta jornada de estudio. Bueno, como lo dice el nombre del curso, estamos precisamente estudiando al Dios verdadero, al Dios en el que creemos los cristianos. Y una de las, eh, digamos, una de las características de este Dios en el que nosotros creemos es precisamente que no solamente es un ser metafísico, como lo enseñaría tal vez la filosofía antigua, incluso algunos sectores de la moderna, sino que eh, es un Dios que tiene una particularidad, que es precisamente el hecho de que es un Dios trino. O sea que no solamente se manifiesta como Dios Padre, como en lo que es nuestro Creador, no solamente como Dios Hijo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, sino también, pese a que no está físicamente junto a nosotros, y no lo va a estar nunca tampoco, aún así esa manifestación humana de Dios en Cristo Jesús era necesario que partiera. Y precisamente ahí por eso el motivo de la pregunta que pueden ver en pantalla. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Con el nombre de Consolador. Exacto, o sea, el Espíritu Santo tiene muchos sinónimos, muchas palabras eh, con las cuales se refiere a él. Pero cuando era una promesa, esa tal vez es la promesa. Cuando era una promesa de Cristo, siempre se hablaba del Consolador, el que iba a llegar. Eh, eh, Hola, buenas noches. Disculpen, ¿quién acaba de ingresar a la clase? Por favor, para la lista. Bertín, Bertín Flores. Ok, bueno. Entonces, esto nos muestra no solamente también, llamémoslo así, la obviedad de que Dios no nos iba a dejar solo, sino que era lo mejor para nosotros, el consolador. O sea, muchas veces seguramente ustedes como creyentes van a encontrarse con la pregunta, y tal vez ya les ha pasado, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Por qué Jesús mejor no se quedó con nosotros, junto a sus discípulos? Pues la respuesta es tan obvia como bendita para nosotros. Piénsalo así. Jesús, mientras estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, estuvo cerca de la gente, se le pudo palpar, se le vio en la cruz, se le vieron sus milagros, su resurrección, todo lo que ya conocemos de la vida terrenal de Jesús. Pero si lo piensan, todo eso vinculado a Jesús era absolutamente, digamos, temporal, en el sentido de que, obviamente, por ejemplo, los milagros de Jesús, incluso las resurrecciones que él llevó a cabo, tuvieron un efecto temporal, porque finalmente las personas a las que él resucitó, ¿qué pasó con ellos más adelante? Murieron. Murieron. Creo que algo de eso hablamos la clase pasada. Entonces, muchos dicen, ok, la gente creería más si viera a Cristo cara a cara, si pudiera escucharlo, si pudieran verle directamente, como si fuese como similar a lo que vivieron los apóstoles y los demás discípulos junto a Jesús, esos 3 años de su ministerio. Pero lo cierto, creo yo, es que no, de ninguna manera sería así.
Al contrario, Cristo al irse, recuerden, Dios, en realidad el Dios bíblico, es un Dios que va más allá de la lógica, que va más allá de la limitada lógica humana. Porque la limitada lógica humana nos dice que para que alguien sea querido, sea respetado y tomado en cuenta de manera directa sus enseñanzas, tiene que estar prácticamente físicamente cara a cara. Basta con ver qué pasa cuando de una sala de clases sale el profesor y les encomienda una tarea. ¿Qué tan seguido, yo que soy profesor de una primaria y una secundaria, además de acá, qué tan seguido creen ustedes que si yo dejo una orden, esa orden va a seguir siendo cumplida? Probablemente muy pocas veces. En ese sentido, Cristo, al partir a los cielos, no nos dejó solos, se hizo presente. Piensen, el Cristo que estuvo en la tierra acá, era un Cristo que estaba limitado a un grupo de seguidores en Galilea, a otras tantas mujeres o a otras personas en Samaria, otros en Judea, grupos de pastores. O sea, yo probablemente la cantidad de personas que tuvieron contacto directo con Jesús, eh, ya sea conversando o escuchando sus predicaciones, no debe haber alcanzado a ser más de 50.000 personas. ¿Creen ustedes que eso es lo que realmente era más beneficioso para nosotros, para la humanidad? Es más, probablemente el momento en el que Jesús estuvo presente físicamente frente a más personas en todo su ministerio, ¿cuándo fue? La crucifixión sería. Podría ser, pero yo diría un poco antes, que fue en el juicio frente a Pilatos. En la multiplicación de los peces, pastor. No, con seguridad no, porque ahí había un grupo reducido de gente que si bien eran 5.000 hombres, pero se calcula que en total entre mujeres y niños deben haber llegado unos 12.000. Pero probablemente cuando Jesús estaba frente a Pilato, estaba todo Jerusalén. O sea, casi con toda seguridad, literalmente, el momento en que Jesús fue escuchado por más personas, fue el momento en donde lo enviaron a la cruz. Y obviamente nadie de ahí salió, digamos, con una fe fortalecida. No, y no se trata, digamos, de aminorar la importancia de la presencia física de Jesús al respecto, sino que, al contrario, valorar la presencia espiritual de Cristo en nuestras vidas. Y precisamente eso es lo que nos lleva al tema que vamos a analizar el día de hoy, que es el tema del Espíritu Santo. O sea, si Jesús, ¿y por qué tiene que estar unido uno al otro? Porque obviamente si Jesús se iba, como de hecho lo hizo, ascendió a los cielos, pero no nos dejaba algo a alguien o equivalente a él, similar a él, tanto en esencia como en poder, etcétera, no habría sido una suplantación, digamos, pero bastante mediocre, bastante mala. ¿De qué sentido habría tenido que Cristo se hubiese ascendido a los cielos si nos dejaba a alguien inferior a él? Por ejemplo, ¿cómo creen que habrían dado las cosas si es que, ok, Jesús ascendió a los cielos y en vez de que en Pentecostés hubiese sido derramado el Espíritu Santo, qué sé yo, se hubiera proclamado, no sé, la sucesión de Pedro, por ejemplo, ya que tanto le gusta ese tema a los católicos? ¿Se imaginan una iglesia sustentada en el poder de una persona que traicionó a Jesús, que, que nunca, digamos, que tuvo una fe bastante tan valiente y que obviamente no era omnisciente, no era todopoderoso, etcétera? O sea, para que Jesús fuese debidamente, comillas, reemplazado, debía ser, insisto, por alguien equivalente a él. Y en ese caso, ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como está ahí, como pueden ver, es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En 1 Corintios 3:16, es llamado Dios.
o es omnipresente, como lo dice el Salmo 139, el 7 y el 8. O sea, no solamente se le dice que es, sino que tiene las características de un ser de Dios propiamente tal. Y recuerden, una de las características también del Dios de la Biblia es que los atributos de Dios, la mayoría de ellos es lo que son incomunicables. Por ejemplo, hay algunas sectas, y me consta, lamentablemente las han existido prácticamente desde el siglo I, que dicen que Cristo simplemente, o Dios o Cristo, le prestaron, por así decirlo, temporalmente parte de su esencia al Espíritu Santo. ¿Tiene algo de lógica eso? Ya sea bíblica o no bíblica. No tiene lógica. No, de ninguna manera, claro. O sea, por ejemplo, porque si eso quiere decir que temporalmente, en algún momento, Dios Padre o Dios Hijo, Cristo, entiéndase, le dio para determinado momento, o tal vez en Pentecostés, para algunos hechos de la iglesia primitiva, de la Biblia, de la iglesia bíblica, digamos, alguna, digamos, insisto, característica de Cristo. Pero recuerden, los atributos de Cristo, de Dios, Padre e Hijo, son, como se dice, incomunicables. O sea, si es que Cristo hubiese hecho eso, Dios o Cristo, Dios Padre, hubiese dicho, ok, en este momento yo le presto, por así decirlo, temporalmente mi omnipotencia al Espíritu Santo, estaría negando su propia esencia. Porque diga, Dios puede dejar en algún momento de ser todopoderoso, omnipotente. No. 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 O sea, del momento en que supongamos que esa locura sucediera, es porque derechamente estamos hablando de que no es Dios. Por eso, como les digo, ese tipo son los atributos, como se llama, incomunicables de Dios. Que Dios no los puede compartir con nadie porque si no, es renunciar a su esencia más profunda. Por ejemplo, yo, tal vez por motivos, qué sé yo, de salud, en las clases anteriores en las que tuve que apartarme, hubiera permitido que alguno de mis colegas llevara a cabo la clase. No habría estado renunciando a mi esencia. ¿Por qué? Porque hay muchas otras personas más que tienen esa esencia de profesores. En cambio, no hay nadie más que pueda decir que su esencia es ser Dios, es ser Dios. O sea, o que su esencia es la omnipotencia, la omnisciencia, etc. Entonces, ese tipo de características no es como, no sé, por el estilo de esta película tan ridícula, claro, divertido tal vez, no sé, tendrá unos 15, 18 años, esa película Todopoderoso de Jim Carrey, en donde, no sé si recuerdan que se le aparecía Morgan Freeman y le ofrecía a Jim Carrey, que era un deschavetado, un loco, le ofrecía ser temporalmente Dios. No sé si han visto esa película. No se han perdido de nada, por cierto. Pero claro, él hacía precisamente lo que les estoy diciendo que es imposible que el Dios bíblico haga. Porque le ofrecía temporalmente, creo que por una semana, si mal no recuerdo, la posibilidad de ser Dios, con todas sus características. Y obviamente, claro, fue un absoluto fracaso, literalmente Jim Carrey, Jim Carrey, termina rogando que Dios le quite ese poder temporal que le dio. Pero para que eso sucediera, incluso en el contexto de algo tan absurdo como una película cómica, ese comillas Dios que estaba ahí en la película tuvo que dejar de ser temporalmente Dios. ¿Y Dios puede dejar temporalmente de ser Dios? No, pastor. O sea, eso es algo, digamos, inherente a su condición. De ninguna manera puede dejar de serlo. Okay. Bueno, o Génesis 1 del 1 al 2 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. A ver, ahí incluso hay una polémica porque, por ejemplo, en el versículo donde dice, o la frase en donde dice, y el Espíritu de Dios, hay algunas traducciones bíblicas que escriben la palabra espíritu con mayúscula y otras con minúscula.
si mal no recuerdo, la King James en inglés, ya que aquí tenemos a dos hermanos de Estados Unidos, me parece que se caracteriza porque en algunas dice, eh, habla precisamente de Dios, dice, and the Spirit of God, claro, the Spirit of God, el Espíritu de Dios lo escribe con mayúscula. En muchas otras traducciones bíblicas lo escriben con minúscula. En realidad eso es algo bastante discutible si es que corresponde la mayúscula o la minúscula, porque la minúscula o la mayúscula en el idioma hebreo antiguo no existían así como las entendemos hoy. Nosotros entendemos hoy que con mayúsculas se escriben los atributos divinos, los nombres, los apellidos, pero esas reglas gramaticales antiguamente no, o ortográficas, perdón, no existían. Pero el hecho es que ahí en ese versículo dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está participando de manera activa en la creación. Entonces, por eso es que en alguna otra ocasión les hacía el salto, por así decirlo, de Génesis 1, 1 y 2 a Juan 1, 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando del mismo acto creador. Y obviamente, si creemos en la Trinidad, el Espíritu Santo es igualmente creador al respecto, al respecto del universo. O sea, no es que Dios haya sido más creador que nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo más creador que el Espíritu Santo o cualquiera. Todos son, en ese sentido, co-creadores. Todos, ¿por qué? Y eso precisamente reafirma lo que nosotros como creyentes trinitarios creemos, que debemos ser, que todas las características de Dios, de los miembros de la Trinidad, por así llamarlo, las tienen mutuamente y en plena comunión. No es como algunos que tratan de decir, ok, Dios Padre, es el Dios de la justicia, es el Dios que nos va a castigar, el día, o que va a premiar el pecado o el arrepentimiento en el día final. Y otros dicen, ok, pero Cristo es el Dios de la misericordia y el de la gracia. Pues bueno, ya el hecho de que nos haya creado de Dios Padre es un acto de misericordia, un acto de gracia. Recuerden, Dios no tenía ninguna necesidad ni motivo alguno por el cual crearnos, ni mucho menos de darnos un mundo tan perfecto como el que nos dio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está bien. No, no. Ok. Bueno. Ahí ven una, no sé cómo llamarlo, dibujo, representación que probablemente en sus palabras en latín, porque esto originalmente fue escrito en latín, debe ser una de las maneras más antiguas, o no, yo creo que no una, sino que la manera más antigua de tratar de explicar medianamente la Trinidad. Dios Padre obviamente no es simultáneamente el Hijo, pero a su vez no es tampoco el Espíritu Santo, pero también es Dios Padre, es Hijo. ¿Entienden? O sea, claro, es algo que sobrepasa totalmente la naturaleza, llamémoslo así, la lógica humana, pero precisamente en este caso lo que nos compete a nosotros es la enseñanza bíblica más que la lógica humana, que debe trascender, obviamente, cualquier tipo digamos, de limitado pensamiento humano. O sea, algunos dirán, ok, pero esto es inentendible a los ojos de la razón. Sí, ¿y quién dijo que el ser humano es capaz de entender plenamente todo, por muy sabio que sea? O sea, en ese sentido, cuando hay, no sé, incrédulos, filósofos, etcétera, que tratan de explicar a Dios, incluso más aún en temas tan complejos como la Trinidad, y en este caso el Espíritu Santo, necesariamente ese intento de explicación va a quedar absolutamente corto, porque nuestro entendimiento no es pleno. Dios es
una de las tantas definiciones que se puede dar de Dios es el ser totalmente otro. O sea, es el inalcanzable, el inentendible. Recuerden eso, si ustedes pudieran explicar con exactitud y plenitud lo que es Dios, ¿estarían hablando de Dios? Qué tremendo, no hay caso de explicar. No, No. imposible poder explicar algo que sobrepasa nuestro entendimiento. O sea, incluso piensen en cosas que nos atribuyen, o sea, no que nos atribuyen, sino que nos benefician directamente, como por ejemplo la gracia de Cristo, por ende la gracia de Dios también. ¿Es entendible a la mente humana de que nosotros siendo pecadores, impenitentes, Dios haya tenido a bien que Cristo haya salvado haya pagado el precio de nuestros pecados? ¿Es algo entendible, insisto, para la lógica humana? No, pastor. No, de hecho, es algo que en general, para la gente que está, digamos, la gente escéptica, es un motivo de burla, de ridículo. O sea, no va a faltar la ocasión en que encuentren a alguien diciendo, bueno, ¿y quién le pidió a ese tal Cristo que muriera por mis pecados? O sea, la cruz es locura para los que se pierden, como dice la misma palabra. Pero esa imagen que pueden ver ahí explica bastante bien lo que es la Trinidad. Dios Padre no es, pero a su vez sí es Dios Hijo. Y a su vez lo mismo con el Espíritu Santo. O sea, la fórmula de una u otra manera encaja, pero insisto, obviamente, todo esto permeado por insisto, ¿cómo llamarlo? La incapacidad del ser humano para entender algo que va más allá de su entendimiento. Incluso recuerden en algo tan bello como ese versículo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ni siquiera algo como la paz de Dios, que es algo que nos beneficia a nosotros solamente. O sea, ahí se nos dice que sobrepasa todo entendimiento en aquella frase. Estamos recordando que incluso algo que nos es de beneficio a nosotros, es incapaz de ser entendida a plenitud por cualquiera de nosotros, por muy devotos cristianos que seamos, por muy estudiosos bíblicos que podamos ser. Ahí simplemente la pregunta, claro, muchos harán, ¿y por qué Dios no se quiso presentar a plenitud y que lo podamos entender? Y díganme, ¿y qué obtendríamos en limpio de eso? ¿Necesitamos entender más de Dios de lo que Dios ya nos ha eh, entregado en la Biblia? ¿Para qué querer más? En ese sentido, tratar de entender plenamente a Dios, yo diría que es un acto que bordea, que derechamente es pecaminoso. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la ambición. De yo considerarme demasiado sabio para que un Dios me esté escondiendo, se me esté escondido. Y por qué no, eventualmente como la promesa de Satanás, y seréis como dioses. O sea, esa es una de las tentaciones más fuertes que se presentan en toda la Biblia. Y lamentablemente Adán y Eva cayeron en esa tentación. Y seréis como dioses. O también incluso conoceréis plenamente a Dios. O sea, eso es una oferta bastante tentadora. Que obviamente el cristianismo bíblico rechaza totalmente. Ese es un lugar que le corresponde a Dios y solo a Dios. Bueno, vimos parte del apoyo bíblico sobre quién es el Espíritu Santo en el video y las preguntas de revisión. También sobre el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Decidieron leer algunos de sus bienes, vender algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, lo cual hubiera sido tan agradable como a Dios, mintieron y dijeron, esto es lo que recibimos. Mírenlo, observen. ¿Cómo es?
O sea, Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Ananías de mentir sobre el Espíritu Santo y Ananías murió en castigo por aquel pecado. Más tarde, cuando vino Zafira, la esposa de Ananías, Pedro lo acusó de mentir contra Dios y ella también murió. Pedro en sus dos conversaciones equiparó al Espíritu Santo con Dios. Como cristianos, creyentes en la Biblia, debemos, por supuesto, hacer lo mismo. O sea, aquí, si bien más allá de la lección ético-moral que nos deja el hecho de cómo Dios no puede tener comunión con las tinieblas y repudia en este caso incluso la mentira, entonces está el hecho de que se pone al mismo nivel a Dios Padre, entiéndase, o Dios Hijo, con el Espíritu Santo. A ver, bueno, algunas preguntas. El Espíritu Santo. Se discute mucho y lamentablemente ha sido causa de mucha división en la historia de la Iglesia. ¿Qué es y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y por eso la pregunta que está ahí. ¿Qué es un fruto espiritual de acuerdo a la Biblia? Normalmente se le resume en una palabra con tres letras. Amor. Un don, ok. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Son más esenciales o de hecho los que se mencionan explícitamente como un don de Dios fundamental en la vida del creyente. ¿Cómo se les llama? Los frutos del Espíritu Santo según Gálatas 5, 22 y 23, pastor. Casi perfecto, pero se equivocó en una palabra. El fruto. En la promesa de Dios. No, El fruto del Espíritu. el fruto, como bien señaló. Porque es el amor nomás. Como bien señaló Henry, claro, está en Gálatas 5, 22 y 23, pero insistir, es el fruto. Bueno, obviamente es muy conocido este versículo, lo leemos igual, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nótese, como por eso lo escribí ahí, que dice que es él, no los. No los frutos. A ver, es cierto, uno podrá decir es que será solamente un juego tal vez lingüístico, si acaso no poético, de Pablo al escribir esta lista de frutos. Obviamente aquí está hablando del fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, o sea, de Dios actuando en nosotros. ¿Por qué motivo cree que habla, si bien menciona varios, el título al que se le da es el fruto y no los frutos? Porque Dios es amor, pues parte de ahí todo, ¿no? En parte sí, pero le falta algo, creo. O hagamos una triangulación así. Si tú tienes amor y eres cristiano, ¿puedes no tener fe? O si tienes fe, ¿vas a estar bajo la ley? No. No. O sea, si se fijan uno tras otro, todos los que están, se les llama el fruto del Espíritu, están inalienablemente unidos uno del otro. Si uno tiene amor, va a tener todas las demás cosas que se mencionan ahí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si tiene gozo, va a tener paz. Si tiene paz, va a tener paciencia, por supuesto. No digo que sea fácil tenerla, ni siquiera que yo la tenga, muy seguido, pero es algo que Dios quiere para nosotros. Nuevamente, es algo que nos beneficia principalmente a nosotros, los creyentes. Si somos nosotros mansos o no, eso la verdad que a Dios probablemente lo va a mantener incólume, eso no va a cambiar los planes de Dios en lo más mínimo. Pero
El problema es que, claro, solemos creer que estos son como una especie, a veces como que el fruto del Espíritu tiene que ser una manifestación milagrosa, como dirían, rimbombante, de tipo milagrosa. O sea, que entiéndase el milagro como una suspensión del orden natural de las cosas. O sea, qué sé yo, que ahora estoy acá, bueno, entre comillas, enfrente del computador, hablando con ustedes y de un momento a otro me presento en la casa de cualquiera de ustedes, siendo que obviamente físicamente hablando eso es imposible. Pero nótese lo importante ahí. El primero es el amor. Recuerden, en estos versículos bíblicos que la gente pasa como tan obvios, pero estoy seguro que en general el cristiano mantiene, los puede, con toda seguridad, el común de los cristianos conoce de memoria esta lista de frutos. Pero de ahí a que entiendan la implicancia de que, en primer lugar, se les mencione como uno solo, de que estén unidos uno tras otro. Es muy importante y lamentablemente es algo que bastante poco se estudia. Yo creo que prácticamente, más que estudiársele, se le suele leer, qué sé yo, en la entrada de los templos, en los calendarios bíblicos que podemos comprar o recibir de regalo, pero qué tan seguido se estudia precisamente, si lo piensan, siendo bien honestos, el fruto del Espíritu. ¿Qué tan seguido es el fruto del Espíritu, el tema, por ejemplo, de una serie de conferencias bíblicas, teológicas? Lamentablemente, creo yo, es un tema que es absolutamente dejado de lado, como absolutamente secundario, siendo que debería ser al contrario, porque piensan, el Espíritu Santo va a seguir siendo el Espíritu Santo. Pero si nosotros deseamos ser precisamente que esté en nosotros el fruto del Espíritu, pues bueno, somos nosotros los que tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y ahí está, en estas 5 o 6 líneas, está la respuesta a ese hecho. Insisto, no se puede tener, o sea, el primero de todos, por supuesto, es el amor. Eso qué duda cabe. Dios mismo es amor. Gozo. Tal vez es uno de los más malentendidos. ¿Por qué? Porque ¿con qué cosa asociamos nosotros el gozo? Con el placer, con la felicidad, ¿no? Claro, incluso con el placer pecaminoso. Un pecador perfectamente puede estar cometiendo un pecado, estar feliz y gozoso en su pecado, pero eso no quiere decir que precisamente esté disfrutando del fruto del Espíritu. O sea, el gozo en sí, pero este es un gozo que está vinculado con el fruto del Espíritu Santo, no es cualquier gozo. La paz, también, la paz igual, todos, si lo piensan, todos estos son características que se espera de cualquier ser humano. No es sorprendente que alguien desee que la gente tenga gozo, que tenga paz, paciencia, que tenga benignidad, bondad, fe tal vez no, etcétera. Pero la gente, ok, la paz, qué sé yo, no sé, pues la paz humana, qué tan permanente suele ser. Por eso yo creo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da, ¿no? Se hace Claro, referencia a una paz no pasajera, ¿no? claro, o sea, ahí de inmediato estás recordándonos que precisamente la verdadera paz es un don de Dios. En este caso particularmente, más particularmente de Cristo. O sea, no es una, como diríamos en Chile, una cosa poca. La paz acá la vemos, tal vez nosotros que vivimos en países no tan violentos, no sé, no vivimos en el centro de África, no vivimos en Bosnia, en Herzegovina, en Israel, en Arabia Saudita o Irak, etcétera, países que andan a punta de metralleta todos los días, literalmente desde la escuela. Entonces,
Es como lo que a mi país le pasa tal vez con el agua. Siempre doy ese ejemplo. Acá en mi país vemos el agua como algo tan obvio, algo que no nos va a faltar nunca. Literalmente acá tenemos esa gigantesca bendición. Somos un país relativamente pequeño. El agua está en una parte no muy grande de Chile, pero es algo, literalmente, ¿por qué no considerarlo así? Es un don que Dios nos dio, es un gigantesco regalo que tenemos. O sea, en la gran mayoría de los ríos del sur de Chile ustedes pueden meter un balde con agua y consumirla sin ningún problema. Eh, pero la gente, por lo mismo, ve como tan obvio que prácticamente solemos creer que Dios esas cosas nos las tiene que dar necesariamente, como si fuera su obligación. Creo que Wilson pidió la palabra. Una consulta, disculpe la molestia. Por ejemplo, como es una lista, ¿verdad? Por ejemplo, si uno siente que no tiene alguno de esos, entonces no tendría el fruto del espíritu o parte de. Es consulta. A ver, es que recuerda, en primer lugar, por mucho que sea el fruto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo, pero en seres pecadores. Pecadores creyentes, pero pecadores al fin y al cabo. Recuerda la frase que más se enfatiza, o una de las frases que se enfatiza de Martín Lutero: somos simultáneamente justos y pecadores. Por supuesto que todos esos dones no van a estar permanentemente en nosotros ahora, pero la diferencia es que Dios anhela eso de parte de nosotros. Dígame, de un incrédulo, ¿se puede esperar ese tipo de cosas? No, no, no. No, o sea, al contrario, se esperaría todo lo contrario. Se me viene a la mente, por ejemplo, una mujer, una señora que era entre politóloga, filósofa, que creo que murió en 1982, y que en su último discurso público, la señora Ayn Rand, decía ella, criticaba déjame traducirlo, el depravado e inmoral, o la depravada e inmoral enseñanza del altruismo, o sea, un fruto directo del amor. O sea, recuerden, el altruismo es desear, anhelar el bienestar de otro sin esperar yo nada a cambio. Imagínense, ella era una atea confesa, fuerte, firme atea siempre, no renegó nunca de su ateísmo. Y precisamente el fruto de eso, para ella el altruismo era una doctrina inmoral y depravada. ¿Se imaginan? Yo me preguntaba, o sea, hasta donde tengo entendido, la señora Rand no tuvo hijos. ¿Se imaginan a un padre diciéndole que el altruismo es a un padre diciéndole a su hijo que el altruismo es una doctrina inmoral y depravada? Se suele decir que la máxima muestra de altruismo a un ser humano es el amor y dedicación a sus hijos, en el caso de un buen padre o una buena madre. Porque obviamente los que somos padres sabemos que nuestros hijos nunca nos van a retribuir todo lo que hemos dado por ellos, independiente de la condición económica que tengan. En cambio, sí debería sorprender que un cristiano dijera algo como eso. Que esta señora Ayn Rand diga eso, la verdad no me sorprende. En algunas cosas puedo estar de acuerdo con ella, pero siendo ella una incrédula, alguien que no le importaba las enseñanzas de Cristo, bueno, es como esperable, ¿no? Hablando de fruto, el fruto lógico de ella es que no haya amor, un amor, digamos, incondicional. Amor que sí se espera de nosotros. De hecho, si no hay altruismo, tampoco hay benignidad, tampoco hay bondad, tampoco hay templanza. O sea, si lo ven, es una especie de efecto circular. Si falta uno, todos los demás frutos o dones pueden fallar en algún momento. Y seguramente han fallado. Sí, por supuesto, ninguno de nosotros podría decir, sin estar mintiendo, que tenemos en plenitud todos esos dones. Dime. No se prende. Cable.
¿Y para qué llevas? ¿Ok? Entonces, por eso recuerden, lo importante de la palabra él es el hecho de que deben y tienen, esperablemente de un cristiano, tienen que estar todos presentes. Obviamente, como somos seres humanos pecadores, eso no va a suceder, pero aún así, Dios, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Ok? Sin embargo, esto nos lleva a mostrar el verdadero fruto del Espíritu a la siguiente pregunta. ¿Son esos los frutos espirituales que la mayoría de las iglesias buscan y ofrecen? Como pueden ver, obviamente ahí no me equivoqué. En la mayoría de los casos, obviamente que no. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, ¿cuáles son los dones que se esperan y se ofrecen a la gente? Prosperidad. Excelente. Lamentablemente es uno de los primeros en, como digo, y nótese la palabra, las dos palabras, buscar y ofrecer. O sea, la iglesia te ofrece eso y también espera que esas iglesias Carabas. que nosotros los tengamos, digamos, como casi como si fuera una regla. Cierren el micrófono, por favor. Silencio, por favor. Dame un segundo. Porque la persona que... No. Okay. Pero bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos, precisamente eso no es ni lo que se desea, ni lo que se le entrega a la gente. Como decía, nuestro hermano, se espera normalmente prosperidad, danza, carisma, sanidades, el don de lenguas o el llamado también don de profecías. Por favor, si me dan un segundo, necesito algo urgente. Ok, mis disculpas. Ahí está. Perdón. ¿Se está compartiendo la pantalla de nuevo, no? Sí, pero con todo el asunto del Windows. Ok. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, como decíamos, lamentablemente el, comillas, don o fruto espiritual que la mayoría, especialmente en Latinoamérica, busca, ofrece, como lo decía nuestro hermano, prosperidad en primer lugar. O sea, lo que debo reconocer que me da un poco de tristeza es que normalmente en las iglesias en donde más se insiste en eso, no es donde haya gente de buena situación económica. No es gente literalmente hablando próspera en lo que es dinero. A ver,
por ahí esto se puede prestar para muchos malentendidos, para creer que, ok, estos luteranos confesionales tan fanáticos, no quieren la prosperidad económica de la gente, no solo de sus miembros. Por supuesto que anhelamos la prosperidad económica de todos nosotros. O sea, en primer lugar, ¿cuál es una de las tantas bendiciones que como cristianos herederos de la Reforma, que ahora se recuerda en un par de semanas, su inicio? Precisamente una de las tantas bendiciones que lamentablemente la Iglesia Católica lo considera un castigo de Dios por el pecado, pero nosotros creemos todo lo contrario, que es una bendición. ¿Qué cosa es? El trabajo. Y precisamente, si usted trabaja, tiene buena preparación, hace un buen trabajo, ¿qué es lo más lógico que suceda? ¿Que fracase o que prospere? Que prospere. Exacto, pero no como una especie de fórmula mágica, que es lo que lamentablemente muchas iglesias ofrecen, o a una suerte de ecuación directamente proporcional. Ok, más fe, más prosperidad. Pero entonces, entre tanto, ahí está la pregunta para estas personas. ¿Y dónde quedó el trabajo, estimado? ¿Dónde quedó no solo el trabajo, sino, qué sé yo, supongamos que no tienes personas como yo que trabajamos para terceras personas, en mi caso, para el sistema educativo de mi país? ¿Dónde quedó su puntualidad, su responsabilidad, su preparación, etcétera? Entonces, claro, o sea, obviamente que un cristiano podría perfectamente considerar como un don de Dios el prosperar económicamente. Pero recuerden que cuando esta gente defiende, me refiero a los que están en contra de mi opinión y la de la Academia de Cristo, hablan de prosperidad, no hablan solamente de tener mejor situación económica. Creo que ya les compartí que, bueno, no tengo una salud particularmente privilegiada. Y como les dije, seguramente, mucha gente, miembros de iglesias de corte pentecostal, deben considerar, y algunos me lo han dicho a la cara, que yo no debería tener ningún liderazgo en la iglesia si es que no me sano. Quiero creer que ustedes no comparten esa opinión. Perfectamente, ¿por qué no? Como suelo decir, Dios me ha dado muchos dones, doy gracias a Dios por ellos, pero probablemente la buena salud no es uno de ellos. Digamos, es demasiado esperar, digamos, que Dios, o sea, Dios está obligado a mí o a cualquiera de nosotros a darnos una salud perfecta. O si somos hijos de Dios, está indirectamente mencionado, por ejemplo, el tema de una estabilidad económica o una buena salud en el fruto del Espíritu. En ese sentido. Por cierto, no estoy diciendo que el cristiano esté literalmente amarrado a tener que, no sé, estar sufriendo de problemas de salud, problemas económicos, vivir en un país con problemas políticos, sociales, qué sé yo, eventualmente guerras, etc. No se trata de eso. Se trata simplemente de no ver a la fe como un amuleto de la buena suerte. O sea, más fe, más éxito, más fe, más prosperidad. Que es lamentablemente, insisto, es una tentación gigantesca. ¿A qué persona? Incluso a nosotros, ¿por qué no? Si se nos ofrece la prosperidad económica, vamos a decir derechamente, no la quiero. O la prosperidad en salud, claro, si Dios me ofreciera tener una salud perfecta, claro que la aceptaría. Pero hasta donde yo sé, es una promesa que Cristo jamás nos ha hecho. O saltándonos al siguiente punto, la danza. Alguna vez tuve una discusión con una amiga pentecostal cuando estudiaba en el seminario, y ella decía, pero el espíritu me hizo danzar. Pero la danza no es un fruto del espíritu. El carisma, que también es algo que puede ser muy malentendido.
Por ejemplo, nada de, obviamente entenderán que al menos nosotros en Academia Cristo, como somos luteranos confesionales, admiramos, y en particularmente su servidor aquí, la figura de Martín Lutero. Lutero para nada era una persona carismática. Recuerden, carismático viene de carisma, de alguien que sea expresivo, de que sea elocuente al hablar, de que, no sé, tal vez todas las características que yo en persona no tengo. Pero que es lamentablemente lo que mucha gente busca en un líder, en una iglesia, principalmente pastores, cuando busca precisamente a eso, el pastor. ¿Qué tan seguido creen ustedes que a la gente le preocupa que su pastor sea alguien que guarde la sana doctrina, que vele por el bienestar de sus ovejas? Lamentablemente, a veces los pastores más populares en el mundo evangélico son precisamente gente que se caracteriza por ser, claro, muy carismáticos, especialmente en el mundo latinoamericano. Gente que, como diríamos en Chile, cae muy bien, que es de aspecto simpático, pero que a veces en muchos casos, lamentablemente, así como son de simpáticos, así tienen sus Biblias así de abiertas, de cerradas, perdón. Entonces, no sé, precisamente hoy día alguien me envió un video para ridiculizar a un, no sé, ahora es pastor, en su momento se dedicaba a hacer espectáculos cristianos para jóvenes, Dante Gebel, en Argentina. Y claro, el hombre, digamos, no voy a decirles que enseña herejías, la verdad que no lo sé, no lo conozco lo suficiente, pero el video, la verdad que era un sermón en donde mencionaba a algunos seguidores de David. Era más que un sermón, era una charla motivacional la que él entregaba. No hacía un análisis de lo que dice el texto bíblico, pero claro, la gente aplaudía en la mitad del sermón como si estuviera en un estadio, celebrando a algún artista o la anotación de algún equipo de deportivo preferido. O también algo muy unido a eso, las sanidades. Se podrán imaginar por lo que ya les he comentado, lo de cerca que me llega el tema de las sanidades. Prácticamente desde que se me diagnosticó la enfermedad que me aqueja, que vengo a escuchar que Dios me va a sanar en una semana más, que es cosa solamente de confiar en Dios. No es que me quiera dar ínfulas de ser el cristiano perfecto, pero creo que Dios tiene derecho a sanarme o a no sanarme, ya sea que yo lo quiera o no, lo pida o no. Guido, ¿tienes algo que decirnos, creo? Profesor, tiene que ver mucho también con la psicología, porque muchos de estos pastores usan también lo que se llama el emocionalismo, o sea, buscan estar o comprometerse más con los que congregan, ¿no? En sus iglesias, ¿no? Porque yo creo que hay mucha influencia también de la psicología. O sea, una psicología, psicología sí, pero una bastante retorcida, eso no te quepa duda. Porque claro, obviamente como te decía, este sermón que escuchaba era una charla motivacional, o sea, una buena herramienta psicológica. No digo, por cierto, que la psicología sea mala, no se me malentienda. Pero una cosa es llevar la psicología, porque tú no vas a un templo, a una iglesia, luterana o no, a escuchar una charla motivacional. Tú vas a escuchar que se te entregue la palabra de Dios predicada y en un culto de alabanza y adoración. No vas a que te suban el ánimo, por así decirlo. Yo cuando estaba en los peores días de mi salud, no iba a alabar a Dios, mejor dicho, iba a alabar a Dios. No iba a que me estuvieran prometiendo sanidades que Dios jamás me ha ofrecido. No sé si les queda claro ese punto. No estoy diciendo que Dios no tenga o no desee eventualmente la sanidad mía o la de cualquier creyente. Puede hacerlo, tal vez quiera hacerlo, pero bueno, eso ya dejémoselo a la voluntad de Dios. Se nos olvida esa partecita del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad.
No está el hecho de que y su voluntad tiene que hacerse no solo de acuerdo a cómo él la quiere, sino cuando él la quiere. Okay. ¿Alguien pidió la mano también, creo? La palabra, mejor dicho. Bueno, Yo la levanté. dígame. Y con eso que decía de Don Dante, a mí me encantaba oír las prédicas que él daba. Y cabal, una vez yo oí una entrevista en Argentina y le preguntaron que cómo lo hacían ver a él. Y él dijo que era como un artista y lo que daba eran shows. O sea, eran varios shows los que presentaba a lo largo de lo que daba, ¿verdad? Sí, creo que coincidentemente vi esa misma entrevista. La verdad que yo no tenía una opinión ni buena ni mala de Goebbels. Y por lo demás, él es uno más, o sea, tal vez incluso hay gente, pero debo reconocer que la vez en donde como que colmó mi paciencia el señor Goebbels fue cuando en un video, en una entrevista o en un sermón, la verdad no lo sé, pero decía que hacer la Santa Cena, imagínense, para los luteranos la Santa Cena es un sacramento, con todo lo que eso implica, y él decía que hacer la Santa Cena con papas fritas y Coca-Cola no era pecado. Se podrán imaginar mi molestia al respecto, ¿no? Es cierto, puede que no haya un versículo bíblico que diga, de cierto os digo que la Santa Cena no podrá de ser nunca con papas fritas y Coca-Cola, pero bueno, si Cristo eligió pan y vino, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dante Goebbels para decir lo contrario? O sea, él trató seguramente de dar un ejemplo de transculturación, o sea, decir, ok, es que esa era la costumbre del siglo I versus la costumbre del siglo XXI. Ok, excelente, pero eso no quiere decir que tengamos que adaptar toda la Biblia a las costumbres modernas. Esa es la diferencia del cristianismo y nuestras doctrinas con la de otras iglesias, que el cristianismo no pretende o no debería pretender ser una suerte de monedita de oro que le cae bien a todos, a fin de alcanzar más gente. Creo que alguien ingresó recién a la sala, ¿me podría para anotar su nombre? Pero bueno, insisto, más allá de lo que diga... ¿Sí? Dime. Profesor, disculpe, es como que si dijera que Dios tiene que adaptarse a nosotros, ¿no? Y eso es completamente falso, ¿no? Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Claro, o sea, por ejemplo, hay cosas en las que perfectamente podemos adaptarnos. Obviamente, en el siglo I, las Biblias, así como las que ustedes espero tengan en sus casas, no existían. Ok, ahí obviamente es algo digno de trasladar a la tecnología moderna, o que, por ejemplo, para las personas ciegas existen Biblias en audio, etcétera. Pero dime, ¿hay alguna necesidad de cambiar algo tan sagrado como la Santa Cena y convertirlo casi en un show de comida, la Santa Cena, y dejar de utilizar pan y vino y convertirlo en una especie de cajita feliz del McDonald's? Por mucho que me guste el McDonald's, por cierto. Si hay algo que extraño mucho por causa de la pandemia es que el McDonald's no está funcionando. Pero, insisto, hay cosas en las que obviamente como creyentes debemos usar nuestro discernimiento para saber cuándo sí es posible, digamos, trazar una línea y pasar y cambiar, o cuando tenemos que ver, no, aquí no. Es como que, claro, alguien dirá, pero bueno, hay ustedes que critican a Goebbels y sus papas fritas y su Coca-Cola, si ahora están usando un computador, siendo que Cristo jamás usó uno. Bueno, difícilmente Cristo iba a utilizar uno, pero con toda la seguridad, Cristo utilizó todos los medios posibles para llegar al máximo de gente posible. En ese sentido, si Cristo hubiera llegado al siglo XXI,
probablemente habría utilizado toda la tecnología disponible que fuese sana para ser utilizada. O sea, entonces esos ejemplos de transculturación que tratan de hacer estas personas son bastante, digamos, muñequeados, ásperos y preferibles de no usar. O también, continuando lo mismo, el don de lenguas, el polémico don de lenguas. A ver, nosotros en la Iglesia Luterana Confesional y Academia Cristo son lo que muchos despectivamente nos llamarían secesionistas. O sea, creemos que estos dones espirituales que se mencionan en la Biblia, entiéndase, lenguas, sanidades, etcétera, eran pertinentes al siglo I y a la época bíblica, o las profecías también. Y ahí, por ejemplo, con el tema del don de profecías, se da un tema muy controversial. ¿Por qué? Francisco Corrales ingresó, disculpen. Creo que sí. Bueno, está el hecho de que es realmente un profeta según la Biblia. ¿Es alguien que les dice lo que va a pasar de aquí a un par de años más? ¿Qué es? ¿Qué es un profeta, bíblicamente hablando? Alguien que habla en nombre de Dios. En nombre, pero por sobre todo, la verdad de Dios. O bueno, en realidad es una mezcla de ambos conceptos, en realidad tienes razón. O sea, es simplemente alguien que habla la verdad de Dios, en nombre de Dios. O sea, en ese sentido, todo creyente, con Biblia abierta, con Biblia en mano, como diríamos, es un profeta. No es necesario, digamos, una especie de unción como especial, insisto. Y además que, claro, algunos dirán, pero bueno, como Elías, como los profetas del Antiguo Se traslada Testamento. al Antiguo Testamento. Claro, en primer lugar, ahí la pregunta casi se responde sola. Ok, Antiguo Testamento. Eso dice bastante. Segundo, está el hecho de que muchas de esas profecías tenían que ver directamente con la conducta de Israel. Si me amares y guardaras mis mandamientos, o sea, lo que podía terminar sucediendo era simplemente un castigo natural del no guardar los mandamientos de Dios. En ese sentido, claro, si un profeta decía, no sé, por dar un ejemplo, que más adelante, si es que se apartan de los caminos de Dios, han de ser castigados. ¿Eso es augurar el futuro? ¿O mencionar simplemente una consecuencia lógica del pecado? O ya que habla, para no irnos en el caso, ahora supongamos que yo dijera, si mi país continúa en una ola de saqueos, de destrucciones, de caos, va a ser un país que va a caer en la pobreza. ¿Eso quiere decir que estoy adivinando el futuro? ¿O simplemente estoy diciendo una verdad un tanto obvia y evidente? Quiero creer que lo primero, que estoy diciendo algo obvio, evidente. Lo mismo con la vida de cada uno de nosotros. O sea, y en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? El don de lenguas hay que reconocer que es uno de los más polémicos también. O sea, quiere decir eso que, porque recuerden, el problema que se menciona con estos dones es que si bien, recuerden, los dones son algo que son precisamente para bendecir al creyente y lamentablemente, y a la comunidad cristiana en general, ya sea en la Biblia o posteriormente. En cambio, todos estos dones cuando se dan, por ejemplo, en una determinada iglesia,
que no es secesionista, o sea, que no cree que los dones espirituales en ese sentido cesaron con la finalización de la Biblia. O sea, digamos, nuestra postura es, ¿para qué necesitamos profecía? ¿Para qué necesitamos lenguas? Y todo ese tipo de llamados dones, si ahora tenemos la palabra de Dios completa revelada para nosotros. En eso podría resumirse la posición de la Iglesia Luterana Confesional y Academia Cristiana. No estamos diciendo que el relato bíblico esté equivocado, obviamente que no, sino que simplemente esos dones tenían una función determinada, puntual, acotada, y que habiendo ya existido ahora la Biblia como palabra de Dios revelada en su totalidad, esa función ya, digamos, no existe o finalizó, cumplió su objetivo. Entonces, lamentablemente el problema es que finalmente estos dones comillas, dones, que menciono aquí, prosperidad, danzas, carismas, sanidades, lenguas, profecías, etc. ¿A quién suelen beneficiar en las iglesias en donde son entregados? ¿A la comunidad cristiana? ¿A la iglesia? ¿Pueden activar sus micrófonos los que quieran hablar? La pregunta otra vez. Normalmente esos, comillas, dones que están ahí en la pantalla, prosperidad, danzas, carismas, sanidades, profecía, etc. ¿A quién suelen beneficiar actualmente? Cuando supuestamente son llevados a cabo. Mismo. ¿A quién? Perdón, no te entendí. ¿Al creyente mismo? Claro, a la misma persona, exacto, a la misma persona que los realiza. No viene al caso entrar a analizar si eso es un descarado mentiroso el que los dice, eso ya es un tema de la conciencia de cada quien. Pablo lo dice, ¿no? Yo hablo muchas lenguas, pero prefiero que profeticen, que prediquen la palabra. Claro. Eso es lo más importante. O sea, de hecho, incluso en algunos casos, precisamente, ¿por qué muchas personas llegan al liderazgo en determinadas iglesias? Precisamente porque tenían el don de la profecía. Y entonces, como hicieron una supuesta profecía que se cumplió, digamos, entonces se le considera de inmediato como alguien en un rango espiritual superior al del resto. O sea, finalmente benefician a la persona. En cambio, los dones espirituales bíblicos, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, el amor, etc., ¿son para vivir de a uno? O sea, todos esos dones benefician al prójimo. Claro, obviamente a mí también, a cada uno, pero también al prójimo. O sea, eran dones, o son dones, que son para la iglesia completa, incluso para el mundo que nos rodea. Entonces, esa es la diferencia, que aunque suene fuerte mi afirmación, lamentablemente estos que llaman hoy en día los dones modernos, entre comillas, suelen más para satisfacer el ego de la persona que dice tenerlos, que para edificar a la iglesia. Y obviamente todo lo que nosotros como creyentes hagamos debe apuntar a la edificación de los santos, incluyendo el estudio bíblico. O sea, el estudio bíblico de cualquier tipo, ya sea para los niños, como se dice, de la escuela dominical, así como estudios teológicos de seminario, a lo que deben apuntar es a que los creyentes sean edificados, no a demostrar la erudición del profesor. O sea, ya sea, y es más, incluso un profesor en el área que sea, no solo cristiana. Un buen profesor, los que tienen hijos en el caso de ustedes, ¿qué esperan? ¿Que su profesor sea un erudito, el profesor de sus hijos, o que logre enseñar bien a sus hijos? Que logre enseñar bien. Exacto. O sea, ¿qué importa si tiene 10 doctorados, estudios en Europa, en su propio país, qué sé yo, si hable 5 idiomas, si no es capaz de entregar su enseñanza correctamente a nuestros hijos, a las personas para las cuales él está llamado a educar?
Entonces, esa es la diferencia con los dones verdaderamente bíblicos, como el fruto del Espíritu, versus estos, comillas, dones que hoy en día la gente tanto lamentablemente busca. Y ahí entra una pregunta bastante, digamos, polémica también. ¿Puede un cristiano tener frutos como esos? Entiéndase, danzas, carismas, sanidades, y no ser un cristiano realmente? Por supuesto, evidentemente. Claro, porque Pablo lo dice, ¿no? Así trasladares los montes de un lugar a otro, o tuvieres todos los dones del mundo, y si no tienes amor, Claro, o sea, de vienes. hecho, ahí, ya que mencionas ese excelente ejemplo bíblico, claro, ahí él no está hablando metafóricamente, está hablando de que podía haber entre ellos gente que tuviera esa capacidad. O sea, Satanás también hacía milagros. Por ejemplo, las personas, los magos de Faraón, también hicieron milagros frente a los delegados de Israel. Entonces, ¿qué es ese tipo de cosas? Recordemos, la fe cristiana no es para andarla, digamos, ufanándose de la superioridad o supuesta superioridad que un creyente pueda tener respecto del resto, sino que es algo que debe ser, digamos, insisto, como pensado en la iglesia en general, no en mi bienestar o en mi o en mi propia fama, en mi propio nombre. Entonces, El claro que mejor ejemplo, ¿sí? nuestro Señor Jesucristo. Claro, o sea, el mejor de todos, o sea, es más, para que vean, precisamente, todos los llamemos los milagros que llevó a cabo Jesús, incluyendo resucitar gente, su propia resurrección. ¿Dónde estaban los beneficiados con esos milagros el día de la crucifixión? Estaban probablemente, sin excepción, a menos que alguno haya muerto antes. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando la muerte de Cristo, celebrando el asesinato de un inocente. Entonces, también ahí podríamos agregar la pregunta, ¿pueden los frutos necesarios, estos dones, frutos, generar una fe genuina? No necesariamente. Entonces, ¿ponen demasiado énfasis algunas iglesias en estos dones? Sí, lamentablemente, y se les utiliza como, o sea, se están utilizando como prueba de que las personas realmente han recibido el Espíritu Santo. Lamentablemente eso es precisamente lo que sucede. Entonces, pero una pregunta obvia ahí es, ¿para qué usar esos dones? ¿Todos pueden, por ejemplo, entender el mensaje de los que hablan en lenguas o que afirman hacerlo? No. Probablemente las veces en que he estado cerca de gente que se pone a hablar en lenguas, ni siquiera ellos saben lo que están diciendo. Y entonces ahí por eso lo pongo con letra roja. ¿Y dónde queda el amor? Mucha lengua, mucho milagro, mucha, mucho de este tipo de llamados dones, mucha profecía. Pero ¿y el amor? ¿Dónde queda? Lamentablemente queda relegado. O sea, piensen, ¿qué es resulta más llamativo de decir y de escuchar? Cuando alguien, qué sé yo, de estos personajes se pone a hablar. En este sermón les vamos a hablar del amor. Pero resulta que alguien dice, no, yo en este mensaje, en esta predicación, les voy a hablar de la profecía que Dios me dio para hoy, para el día de hoy. Lamentablemente, por la naturaleza del ser humano, ¿quién va a recibir más audiencia? ¿El que va a predicar del amor o de las profecías que Dios supuestamente dijo? ¿El que va a predicar del amor? ¿Seguro? ¿Cuáles son las iglesias que están más repletas? Precisamente en donde se ofrece un producto mucho más, digamos, llamativo.
Y algo tan cotidiano como el amor, lamentablemente para mucha gente, incluso cristianos, no lo es. O por ejemplo, alguna vez, tal vez de las, no sé si llamarla iglesia en realidad, estos brasileños. ¿Cómo es que se llaman la iglesia? Dios es amor. El Espíritu Santo. No, la iglesia, esto los pares de sufrir. La iglesia universal del reino de Dios. Las pocas veces que he visto, me he dado el tiempo, o perder el tiempo, viendo algunos de sus spots comerciales, y que la noche del milagro de tal tipo, que la noche del milagro de sanar, de curar ancianos, de sanidades para personas con enfermedades gástricas y que les van a traer agua del río Jordán, creo, etcétera. Pero la palabra que se me vino a la mente mientras preparaba esto, ¿qué tan seguido he escuchado en ellos la palabra, esta va a ser una noche en donde recibirán del amor de Dios? Probablemente si hicieran eso, perderían a mucha gente. Porque ¿qué tiene de llamativo para la gente que precisamente, como decía uno de ustedes, busca la emoción? Que se les hable del amor. Bueno, mucha gente va a decir, bueno, pero amor lo puedo recibir en todos lados. ¿Qué tiene de raro recibirlo en una iglesia? Y como lamentablemente, y más aún en el mundo latinoamericano en el que vivimos, la gente lo que más busca es la experiencia emocional. Precisamente entonces es fácil, lamentablemente, engañar a mucha gente con este tipo de temas. En fin. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, estimados? ¿Estimadas? Antes de finalizar. No. ¿Erasmo, dime? ¿Quieres decir algo, Erasmo? Dice que levantaste la mano. Pastor, yo tengo una aclaracióncita, le puedo pedir, pastor. ¿Sabe que cómo sería, cómo se puede decir a aquellos que tienen esta creatividad de hacer celulares y algo de tecnología? ¿Qué tipo de don sería eso, pastor? Eso es mi pregunta. Y otra que decía también algo de prosperidad, ¿no ve? Hablaba de prosperidad. También se encuentra en la Biblia, porque aquel día a Job añadió muchos bienes. O sea que yo digo que la prosperidad está en eso también. Así yo entiendo, ¿no? Pero no sé si nos puede aclarar algo más de eso, pastor. A ver, sobre el punto que mencionabas respecto de la tecnología, ese tipo de cosas, eso es lo que normalmente todos llamamos inteligencia, conocimiento, en algunos casos sabiduría. ¿Dónde sabiduría? No necesariamente, porque, por ejemplo, para hacer la bomba atómica también se necesitó mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero ahí no hubo nada de sabiduría. Porque obviamente la energía, la bomba atómica, ya sea en Hiroshima, Nagasaki o en Chernobyl, sirvió para que en cosa de segundos cientos de miles de personas murieran. Se recuerda, la sabiduría es el correcto uso del conocimiento. Y en el caso de los cristianos, ese correcto uso del conocimiento, nosotros obviamente lo reconocemos como un don de Dios. En ese sentido, piénsalo así, o sea, incluso la energía atómica puede salvar vidas, pero también puede matar otras tantas miles. Por exámenes médicos, por ejemplo, gente se puede salvar o encontrar problemas médicos con bastante anticipación y tratamientos también, pero como te digo, bastó con un par de segundos en Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, y murieron miles de personas ahí por causa de ese mismo tipo de energía. O sea, ¿hubo inteligencia para hacer algo como eso? Claro que sí, pero sabiduría en el uso que se le dio, obviamente no hubo ninguno. Yo en ese sentido, digamos, o sea,
cualquier cosa buena que tú puedas hacer siendo creyente, tú lo tienes que considerar fruto de la sabiduría que Dios ha puesto en ti. ¿No? Ignoro la verdad quiénes habrán inventado los celulares, pero, bueno, buena parte de la tecnología que tenemos en realidad no conozco su origen, pero son derechamente fruto de la inteligencia que Dios le ha dado al ser humano. Y respondiendo al punto de Job, que sé que es un tema que también es muy, y de hecho no es el único caso en donde Dios prosperó a alguien en la Biblia, por cierto, de ninguna manera. Pero, ¿quién fue el que tomó la decisión ahí? ¿Fue el mérito de Job? No. Fue o sea, perfectamente Job podría haber sido todo lo fiel creyente que fue, y Dios podría haberlo mantenido en su situación económica de pobre, que llegó a tener en algún momento. Entonces, lo que decía yo, no ver en el problema no está en anhelar la prosperidad económica, o en física, la que quieras. No, el problema no es ese. El problema es tratar de ver a la fe, insisto, como un amuleto de la buena suerte, como que, ok, si todos somos fieles como Job, entonces Dios nos va a tener que prosperar a todos. Porque si fuera con ese estándar, aquí probablemente ninguno de nosotros sería un cristiano plenamente consagrado. ¿O acaso nosotros tenemos la riqueza que llegó a tener Job después de haber sido restaurado por Dios? No. Lo dudo. Yo creo que sí. Ni aunque juntáramos la riqueza de todos nosotros, lograríamos eso. Entonces, pero claro, insisto, el punto es que ahí simplemente fue la voluntad de Dios premiar económicamente Como una añadidura. Claro, Añadidura, ¿no? sí, pero una añadidura sujeta plenamente a la voluntad de Dios. Si ven en el relato de Job, recuerden una frase muy hermosa: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cuál fue la respuesta de Job después de eso? Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, reconoció que Dios fue el que le dio, el que le quitó, pero aún así bendijo a Dios. Y eso fue, si lo piensas, esa parte, esa hermosa frase la dijo cuando ya lo había perdido todo Job. No tenía nada en ese momento, literalmente. Entonces, sin duda, ¿no? Sí, obviamente, digamos, milagros, por supuesto, que hay en la Biblia, también prosperidades en casos determinados, pero en ese caso, si alguien te responde con el ejemplo de Job, que claro, es el típico que se entrega, ¿no? Pero y dime entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué tan fue les fue? ¿Qué tan bien les fue? ¿Tuvieron una vida digna de envidiar? No. No, a excepción de Juan, como lo comentábamos en la clase anterior, todos murieron asesinados. O sea, se supone que Juan no murió asesinado, pero recuerden, murió en una cárcel. No murió. Y obviamente los romanos no tenían cárceles precisamente con la intención de rehabilitar a los delincuentes, sino precisamente de tenerlos encerrados y torturarlos lo máximo posible. No, el concepto de misericordia, de rehabilitación, era algo que para los romanos era algo inexistente. O el ejemplo que también siempre doy, de los primeros cristianos, incluso de todos los cristianos que se mencionan en la Biblia, ¿cuántos de ellos murieron por causas naturales o de ancianidad o por enfermedad? Se calcula que cuando mucho la mitad. ¿Cuándo mucho? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Quiere decir que la vida cristiana es sacrificial? En un sentido humano yo diría que puede serlo. No quiere decir que todos estemos obligados a pasar por las mismas penurias que Job, de hecho, o los apóstoles. Pero más que sacrificial, debe ser
entregada a la voluntad de Dios y lo que Él estime conveniente mejor para nosotros. O sea, a veces es bueno hacerse el ejercicio. ¿Y qué tan cristiano sería yo si tuviera todas las condiciones que tengo ahora, pero multiplicadas por 10 o por 20? No se trata de que el cristianismo sea una fe que ofrezca una vía de masoquistas, de gente que le guste sufrir. No, pero simplemente de no asumir de que Dios, de que tenemos de parte de Dios algún tipo de seguro de cesantía o de vida, no sé cómo llamarlo, que nos asegure, insisto, la prosperidad económica. Por lo demás, incluso es una especie de falacia decir que alguien murió de causas naturales. Que una persona no muera asesinado, y ojalá sea el caso de todos nosotros, no quiere decir que finalmente nuestro cuerpo no vaya a fallar. Una persona cuando muere normalmente, ya sea de anciano me refiero, porque su corazón dejó de funcionar, porque ya su sistema gástrico ya estaba demasiado desgastado, no era capaz de... O sea, en el fondo nadie muere, por así decirlo, sano, aun si es que tenga 100 años. Entonces, usando la lógica de la gente que critica posturas como la que les estábamos presentando ahora, entonces ningún cristiano tendría que morir, porque ningún cristiano podría enfermarse. Es más, pero si lo ven así, para verlo en una perspectiva un poco más amplia, ¿por qué no ver también como un milagro de Dios, un don de Dios, que Dios, ya que mencionabas el ejemplo, uno de ustedes, perdón, mencionaba el ejemplo de la tecnología? Pues bueno, ¿cuántos de nosotros estamos vivos gracias a que Dios permitió el milagro de la medicina moderna? Probablemente varios de nosotros ya habríamos muerto si no fuese porque Dios permitió que existiera la medicina moderna. En ella involucraba a muchos cristianos, por cierto. ¿Eso no es un milagro también? ¿Eso no es una manera de prosperar, de tener algún tipo de prosperidad? De que en vez de, no sé, o pensémoslo, ¿cuánto era la esperanza de vida de una persona en la época de Jesús? Cuando mucho, 38 a 40 años. Hoy en día, aproximadamente 75 a 78 años. Entonces, obviamente ahí intervienen muchos factores como la estabilidad social, económica, mejor medicina, etc. Pero, insisto, el punto no se trata de decir que el cristiano va a tener que sufrir necesariamente, sino recordar que estamos como creyentes sujetos a la voluntad de Dios y que si Dios nos ha de dar bienestar material, que puede darlo perfectamente, bueno, eso, como diría Job, como dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bástate de mi gracia. Amén. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué mayor prosperidad que esa necesitamos? Quiero creer que ninguna. Profesor, pues la gran pregunta es, ¿por qué la gente cree? ¿Por qué hay tantos seguidores? ¿Tú dices de personas que piensan las ideas contrarias a las que te estoy diciendo? Al estilo de estos Cash Luna. De la prosperidad, o sea, Mira, luego les voy a, en el chat del grupo les voy a compartir un video sobre el tema que hice hace un par de años. Ahí les puedo detallar un poco más, pero en realidad la cuestión es un tanto esperable. ¿A qué persona normalmente le gusta escuchar de una fe o de algo, ya sea una fe, una religión, una ideología política o un país, etcétera, que no te ofrece prosperidad? ¿A quién le gusta escuchar? Claro. Es una cuestión casi de ejercicio, como decían uno de ustedes, psicológico. A nadie le gusta, obviamente, escuchar versículos como ciertamente en el mundo padeceráis persecución. Persecución. Y vaya que la sufrieron los cristianos del primer siglo, la persecución. Pero yo he vencido al mundo.
Entonces, o historias como la de Job. Entonces, o la de Cristo mismo. Del hecho de que haya muerto asesinado, ejecutado, luego de haber sido traicionado. ¿A quién le gusta ese prospecto de vida, por así decirlo? No es una cosa atrayente. En ese sentido, los cristianos de los primeros 2 siglos realmente fueron gente muy, no solo devota a su fe, obviamente, sino que también gente que realmente fue muy valiente, valerosa, que sin duda se merece nuestros máximos honores. O sea, ellos sabían que por el hecho de declararse cristianos ya estaban condenados a muerte, que solo era cosa de tiempo para que vinieran primero los judíos, después llegaran los romanos y murieran ejecutados por el solo hecho de ser cristianos. Entonces, hablando precisamente de prosperidad, ahora tenemos precisamente una prosperidad que ni Cristo mismo tuvo, la de vivir libremente la fe cristiana. Prácticamente no hay capítulo de los evangelios en donde no se mencione, o directa o indirectamente, en donde Cristo no haya sido objeto de burla, de maltrato, de conspiración y finalmente de traición y asesinato. Entonces piensen en eso. ¿Qué mayor, en relación a Cristo, qué mayor, ¿cómo decirlo?, prosperidad que la de nosotros poder vivir libremente nuestra fe? Incluso nosotros, protestantes, en el caso de Academia Cristo, luteranos, en un mundo que fue forjado por la Iglesia Católica Romana y la Inquisición, en donde finalmente, después de todo lo que costó, para que el mundo se abriera a la libertad religiosa, entonces nosotros ahora, en países latinoamericanos, excepto, bueno, el origen de nuestros hermanos de Estados Unidos, que nosotros, digamos, recuerden, hasta hace 110 años, 120 años, acá en Chile mismo, los no católicos, principalmente luteranos, que fueron los primeros evangélicos en llegar porque eran de origen alemán, en llegar a Chile, tenían que enterrar, entre comillas, a sus muertos en el basurero de Santiago, en las noches. Ni siquiera ese de derecho tenían. O sea, tenían derecho hasta por ahí nomás de congregarse libremente siempre que sus cultos los hicieran en alemán. Pero como los cementerios le pertenecían a la Iglesia Católica, ni siquiera derecho a enterrar a sus muertos de manera decente tenían. Todos ese tipo de cosas, prosperidades, insisto, que hoy en día nosotros vaya que sí tenemos. Y que al contrario, se nos avala que eso sea así. Muy bien. Ok, bueno. Ok, Pastor, sí, dígame. ¿sabe, pastor? ¿Y cómo me puede aclarar acerca de lo que dijo Jesucristo? Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, pues demás será añadidura. Entonces, eso yo he escuchado aquí en Bolivia mucho hablar en ese caso de prosperidad. Por eso le preguntaba, pastor. A ver, es que ahí no veo en qué unión puede tener la palabra y o la frase, todo lo demás o será añadido, o le será por añadidura, con la palabra prosperidad. Dice todo lo demás. Sí. Ya. Pero no prosperidad. Mm. O sea, que alguien trate de hacer ese ejercicio como de unir ese versículo con la palabra prosperidad, derechamente me parece un artilugio bastante poco, no sé, para no usar palabras muy fuertes, bastante feo. Porque, insisto, ¿quién dijo que todo esa añadidura es un conjunto de cosas buenas, de prosperidad, etcétera? Obviamente, si Cristo nos está ofreciendo algo, insisto, recordemos, Cristo vino aquí a la cruz, vino aquí a morir en la cruz. Y en la cruz vino a morir para darnos prosperidad material, para darnos salud física. No. Ya, o sea, ¿qué más añadidura que el perdón de nuestros pecados?
Y si de paso tenemos, insisto, todas las bendiciones que tenemos nosotros, incluso aquí, con las diferencias sociales, económicas, culturales que puedan haber entre nosotros, obviamente las ignoro. O sea, imagínense todo lo que eso implica. Insisto, tener libertad, Ya, muy ¿acaso no bien, es una muy muestra de bien. prosperidad? Gracias, pastor, muy bien. Pero como te digo, si alguien te utiliza ese versículo y lo trata de vincular con la palabra prosperidad, la verdad no veo de dónde podrían hacer ese ejercicio, insisto, equivocado, para no utilizar un término un poco más fuerte. Más duro. Claro, no veo ninguna posibilidad de unir prosperidad con ese versículo. Dice que las demás cosas serán añadidas, pero no te dice cuáles, no te dice ni siquiera de qué tipo van a ser, si son solamente... Y obviamente lo que Dios quiere es, en primer lugar, claro, nuestra prosperidad, pero ¿de qué tipo? Espiritual. Cristo no fue a la cruz, insisto, a morir por nuestra pobreza económica, por nuestra riqueza económica, por nuestras enfermedades físicas. No, fue a morir a la cruz por nuestros pecados, que es algo muy distinto. Muchas gracias, pastor. Ahora sí, lo entiendo. Muy bien. Okay. Todo espiritual, ¿no? Muy bien.